Hola, Agustín. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, que mientras va entrando la gente y no... Ahí está entrando. ¿Cambiado de escenario, Teo? ¿Qué? Sí, me he ido a Rivendell, que hace más fresco. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, Alicia. Hola, Pilar. Hola. Bueno, a Pilar tampoco la conocéis. Pilar está en PEN 3, está escribiendo una novela policíaca de investigación de unas desapariciones allá por el año 1950, nada menos que en Melilla. Aquí la gente... Inventiva. Hay para todo. Aquí, sí, la gente se tira a la piscina, al final se tira a la piscina y encima va saliendo hasta bien, ¿verdad, Pilar? Sí, está fenomenal. No sé cómo la terminaré, pero por ahora va bien. Sí que sí. Con la ayuda tuya y de Pepe, con la Guardia Civil y todo el rollo ese. Aquí lo gordo lo pones tú, los demás vamos opinando. Hola, Mari Carmen. Mari Carmen es la chica guay del PEN 2 de los viernes. Por lo de chica guay. Y además de verdad. ¿A que sí, María? Sí, señor. María, te quiero. Sí, sí. No sé si vendrá Valentín, que... ¿Os has comentado si vendría? ¿No? ¿No os ha dicho nada? Valentín también es del PEN 2 de los viernes y es el... Igual que vosotros tenéis a Claudio como delegado de clase, pues Valentín es el delegado de clase del PEN 2 de los viernes. Pues claro, Fátima os ve porque Fátima va viendo los vídeos de la semana siguiente y entonces os pone caras, Mari Carmen y María. No nos hagas mucho caso que estamos un pelín locas. Todo se pega. Lo que se dice en PEN se queda en PEN, ¿no? Lo sabéis todos. ¿Se lo has explicado? Bueno, vamos a ir empezando, que ya empezamos a hacer unos cuantos y mientras lleguen, lo que hago yo para empezar es pues presentar a Naked y explicaros cómo nos conocemos, porque es una cosa curiosa. Naked hizo con vosotros, los que estáis ahora en PEN 1, hizo la Semana del Autor Nobel el mes de febrero. ¿Vale? Y entonces me escribió y me dijo, mira, Teo, que no sé si me voy a apuntar o no, pero me podría interesar. Yo soy community manager, a lo mejor podría interesarte que hiciéramos alguna colaboración. Y justo en ese momento yo estaba buscando un community manager para que me llevara la red. Y le dije, bueno, pues Naked, tú pásame un proyecto y a partir de ahí hablamos. Al final me vendió la moto porque él no se apuntó al PEN 3, pero yo sí que conté al tema de las redes sociales. Y nada, desde principios de marzo, pues ahí está manejando Facebook, Twitter e Instagram. ¿Qué vais a pensar? Entonces no hablo contigo directamente, pues unas veces sí y otras veces no, pero no sabéis cuándo. Esa es la magia. Ah, ahí está la historia. Susana comentaba hace un rato, cuando ha visto la foto de que estoy pintando el piso, decía, pero ¿tú manejas las mismas medidas de tiempo que nosotros? Yo sí, lo que pasa es que no todo lo que veis que hago yo, lo hago yo. Hay cosas que hago yo y hay cosas que no, porque sería imposible. Bueno, sería imposible. De hecho, durante 3 años lo he estado haciendo yo. Yo estaba haciendo durante 3 años el trabajo de 3 personas. ¿Qué ocurre? Que trabajaba 12 o 13 horas diarias y encima lo hacía mal. Es inevitable. Hasta que por fin, pues, empezamos a poder crecer. Lo primero que hice fue contar con Iván, que ya lo conocéis todos. Después vino Naked.
inmediatamente después de Naked, como mes y medio o así, ¿no? Naked llegó Orlando, que ya lo conocéis. Seguramente invitemos a Orlando después del parón de las vacaciones. Y ya os contaré quién es y a qué se dedica y qué es lo que hace. ¿Vale? Pero hoy tenemos aquí a Naked. Naked, te voy a poner ya a ti en tamaño grande. Aquí, guay. Porque aquí, a partir de ya, aquí el que manda eres tú. Ya sabes, tú ya has visto todos los vídeos de estas charlas y demás. Y sabes cómo va. El resto estáis todos muy callados. Dejaros de rollo, porque estas charlas son interesantes si vosotros participáis. Si no, ¿de qué? ¿Para qué estamos aquí? ¿Vale? Pero bueno, de momento, Naked, para ir rompiendo el hielo y que estos se tomen un par de gin tonic y se entonen y se suelten un poco, pues cuéntanos un poco exactamente en qué consiste este trabajo del community manager y del manejo de redes sociales enfocado a escritores. Claro. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Teo, por invitarme, por darme también la oportunidad de compartir con las personas que están en el curso en este momento. Yo estuve a punto de entrar, de verdad que sí, estaría con ustedes, pero bueno, no se pudo. Bueno, para que me conozcan un poquito, yo soy de Venezuela, vivo actualmente en Chile, en Viña del Mar. Estudié periodismo, estudié filosofía, hice un diplomado en marketing digital y gestión de redes sociales, pero también me gustó siempre mucho la literatura y bueno, hice algunos cursos chiquititos y empecé a explorar y empecé a hacer, digamos, a tener mis propios descubrimientos, ¿no? Y quizás por eso, yo creo que por eso fue que del periodismo pasé al marketing digital y a la redacción creativa para marketing, porque era una manera de hacer comunicación social, pero desde la creatividad, desde un uso del lenguaje más personal, más emotivo, más persuasivo, ¿ya? Más experimental. Así que fui encontrando que en el marketing podía de alguna manera hacer arte también, ¿no? Podía de alguna manera contar historias, podía de alguna manera hacer una especie de literatura. Por eso es que creo que todos los que estamos en este momento aquí, bueno, escribimos, que estamos tratando de aprender y de desarrollar nuestras propias historias, pues tenemos una ventaja en ese sentido, porque podemos ir a las redes sociales y decir algo, porque tenemos cosas que decir, ¿no? Bueno, tengo ya más de 4 años trabajando en esto. Otra cosa, otra nobleza que tiene también este oficio es que hay personas de distintas carreras, de distintos ámbitos de reflexión que llegan al mundo del marketing digital y de la gestión de redes sociales y pueden hacer un muy buen trabajo porque cada quien al final le pone su plus, ¿no? Su valor, dependiendo también del universo del mercado, de la marca, ¿no? Por ejemplo, para gestionar una marca en el sector de la salud, seguramente pues tendrá muchas más facilidades alguien que esté familiarizado con los temas de médicos, ¿no? Y bueno, cuando conozco a Teo, digo, esta puede ser mi gran oportunidad de gestionar redes sociales para un escritor. Ya yo he gestionado redes sociales en el ámbito de la cultura para escuelas, academias, para organizaciones que tienen que ver con capacitación, con educación, con danza, por ejemplo, pero no había tenido la oportunidad de apoyar a un escritor. Por supuesto, manejarlas de un escritor es otro nivel. O sea, esto es
Mucho más interesante, mucho más entretenido. No sé. Oye, claro. Claro. Sí, bueno, tiene sus desafíos también porque es una marca personal, ¿no? Y distinto a una marca corporativa o una marca conceptual, aquí la persona tiene que siempre estar de alguna manera reflejada en lo que se comunique, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, así más o menos llego yo a hacer este trabajo, y es un trabajo que me ha permitido precisamente hacer algo en lo que siento que crezco también como escritor de alguna forma, porque tengo que generar una redacción efectiva, estratégica, diferente, ¿bien? Para llamar la atención, para poder aportar algo distinto, para ser más encontrable, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, obviamente que la creación de contenido incluye también un tema de imagen, de gráfica, de estrategia y de varios aspectos que vamos a ir conversando ahora, ¿no? Pero eso como para introducir y presentarme con ustedes. Muy bien. Aquí la cuestión, y a partir de aquí ya sabéis que se abre la veda y podéis ir al cuchillo, ¿vale? Porque de eso se trata, si no, aquí no aprendemos ni estamos una hora perdiendo el tiempo, no se trata de eso. Exactamente, Michael, ¿qué es esto de la marca personal? Porque, claro, marca personal significa que cada uno tiene la suya propia. Sí. Sí, claro. Y eso es como uno de los temas más importantes, más esenciales, si se quiere de verdad construir a ver, una comunicación efectiva, ¿no? Tenemos que entender que todos somos marcas al final, ¿no? Distinguir, por supuesto, entre una marca personal y una marca de empresa o una marca corporativa o una marca conceptual, pero entendiendo que la marca personal también es un conjunto como de características, de ideales, de cualidades que nos permiten llegar a un público, a un mercado, a una comunidad, transmitir una serie de valores, una serie de ideas y por supuesto también cumplir objetivos, ¿no? Por ejemplo, el objetivo de vender más libros, el objetivo de transmitir o de construir una autoridad en algún tema en específico. Pero lo más importante, construir una comunidad con la que uno pueda interactuar, con la que uno pueda tener vínculos, ¿no? Una comunidad que participe y que confíe, una comunidad cada vez más leal, más fidelizada, nos va a permitir, bueno, lograr muchos objetivos y abrir muchas puertas. Al final, ¿qué es una marca? Un conjunto de cualidades que va desde el nombre de la marca, la imagen, el logo, las frases de marca, distintos elementos que en marketing se llaman branding, que tienen que ver con la identidad, por ejemplo, del color, los valores de la marca y al final toda una serie de elementos que perciben los demás, que perciben las personas y con los que las personas se identifican. Y que al final ayudan mucho a que esas personas elijan un producto en lugar de otro producto. Muchas veces la compra no se define por calidad ni siquiera por precio, se define por un proceso más emocional, por una identificación que yo tengo con ¿sí? Buenas tardes. Hola. Hola, Luz. Comentabas, Naked, que al final la compra se produce
no por necesito este producto, evidentemente lo necesitarán más o menos, pero que es más un aspecto emocional que otra cosa. Y entonces Sí, el trabajo en redes sociales consiste precisamente en establecer una identidad con la que otra gente pueda sentirse identificada y se desarrolle una relación emocional entre las dos partes. correcto. Entonces, yo creo que es súper, súper valioso que eh, si queremos ser escritores, si queremos que otras personas compren nuestros libros, pensemos con la lógica de crear esas relaciones, de crear esa comunidad, porque es justamente la forma más sostenible, además, en el tiempo, de, de, de lograr que haya receptividad justamente de lo que estamos ofreciendo al mundo, ¿no? Yo, como me conozco a toda esta gente, ahora mismo están pensando, ¿y cómo cojones hago yo eso de crear una marca personal? Porque os lo estoy viendo en las caritas. María me asiente, Mari Carmen me sonríe. La cuestión es justamente esa. ¿Qué hago para crear una marca personal? ¿Tengo que inventarme algo? ¿O esto cómo se construye, Neike? Pero a ver, que estoy transformando yo vuestras preguntas. Esto tendríais que estar preguntándolo vosotros, que sepáis. ¿Cómo se hace ese trabajo, Neike? Bueno, justamente hay una primera fase, que es una fase de definiciones, de investigación, de establecer criterios, ¿no? Por ejemplo, cuando comencé a colaborar con Teo, hicimos un estudio inicial de marca, que hay que pensar, bueno, ¿cómo quiero que la gente me encuentre, por ejemplo, en Internet? ¿Cómo quiero que la gente se dirija a mi marca? ¿Qué nombre quiero que tenga mi marca? Ojalá un nombre que no sea demasiado extenso, que no sea demasiado complicado, ¿no? Como de fácil retención. Perdona, te hago un inciso aquí. ¿Os acordáis? Bueno, los del PEN 1, igual de esto todavía no hemos hablado, pero ¿os acordáis los que estáis más avanzados, que hemos dicho muchas veces, que el primer índice de venta de un libro, ¿cuál es? Nombre. El Nombre. El nombre del escritor. El nombre del autor. Fijaros si esto está relacionado con lo que está comentando Neike ahora mismo. Tú tienes que generar tu nombre. ¿Vale? Perdona que te Correcto, correcto. Y luego es importante a nivel de posicionamiento que utilicemos siempre el mismo nombre de marca para las distintas redes sociales o los distintos espacios en donde vayamos a estar presentes, ¿no? No es que, por ejemplo, en una red social tengo un nombre y en otra otro nombre y en la página web otro nombre, porque entonces estamos compitiendo contra nosotros mismos y... Sí. Eso me pasaba a mí. ¿Te acuerdas que hace una de las primeras cosas que hicimos fue ajustar el nombre de las redes sociales? Sí. Porque en Facebook era de una manera, en Twitter era de otra y en Instagram era de otra. Claro. La marca de agua es el nombre No te líes. No estamos hablando de marca de agua. Estamos hablando de... Ay, perdón, marca de autor, perdón. Es el nombre con que firmamos, o sea, será nuestro nombre de autor. Sí. En tu caso, Teo Palacios. Correcto. Vale. Neikel, y una consulta. Sí. Hola, ¿qué tal? Yo vivo en Valparaíso. Ajá, somos vecinos. Ah, así es. ¿Cómo se hace en ese caso cuando muchos de nosotros que somos autores noveles, todavía no, vamos en camino, tenemos redes sociales como yo como persona, con mi trabajo, que no tiene nada que ver con el trabajo de un escritor? En este caso, ¿cómo diferencio? Porque tú dices que usar la misma marca para todas las redes sociales y que te conozcan. ¿Cómo lo haces si tú tienes una identidad que todavía, para los que estamos recién partiendo, no es de escritor? Sí, habría que ver si es que tienes otra marca
O si son simplemente redes que usas personales para comunicarte con tus amigos y con tus familiares simplemente. Porque si, por ejemplo, tú tienes, además de ser escritor, tienes una panadería o tú haces, a ver, pinturas, ¿sí? O, qué sé yo, productos orgánicos, puedes tener dos marcas y en ese sentido los esfuerzos de marketing para una marca serán totalmente distintos a los esfuerzos de marketing que haces para otra marca y cada marca va a tener su ecosistema, vamos a decirlo así, de redes y de plataformas. No se pueden mezclar porque no hay un público único que quiera leer tus libros y al mismo tiempo comprar tus productos orgánicos. ¿Sí me explico? Vale, entonces, imaginémonos que estamos usando las redes sociales únicamente a nivel personal, ¿vale? Y que es, me imagino, la mayoría de vuestros casos, sí. ¿vale? La cuestión es, claro, yo de aquí a que termine mi libro y lo publique, igual pasan 3 años, 2 años, 1 año y medio. ¿Tengo que esperar hasta entonces o no? ¿O puedo empezar desde ahora? Y si puedo empezar desde ahora, ¿qué tengo que ir haciendo desde ahora? Claro. Bueno, lo interesante es, en primer lugar, hacer una planificación, un pequeño plan, estimar Sí, al final hay que planificarlo todo, que lo sepáis. Sí. Estimar, ok, yo quiero, o yo estimo, yo proyecto que en 2 años, por ejemplo, mi novela va a estar terminada, yo voy a potenciar mucho más el tema de la novela porque ya está terminada. Tengo unas redes que uso para familiares y amigos, para compartir contenido totalmente personal y nada más. Ok, ¿qué hacer? Bueno, vamos a trazar un camino, una estrategia progresiva en la que yo voy documentando mi proceso de formación, por ejemplo, de creación, para que la gente pueda vivir conmigo mi proceso en el que, por ejemplo, me apunto a un curso de escritura, en el que tengo que ir a investigar determinadas cosas para poder incorporar información a mi novela, y todo eso lo voy documentando y voy generando una expectativa en torno a esa novela que estará lista en 2 años. Voy generando identidad de marca, voy generando contenido que al final también es un contenido valioso porque a las personas agradecen cuando tú les permites vivenciar contigo tu propio proceso. No se trata simplemente de ser experto en algo. No se trata simplemente de venderte el mejor producto. Se trata de, desde la humildad, desde la modestia, pero al mismo tiempo desde la seguridad de que lo que tú estás viviendo le puede servir a alguien más, ¿cierto? Entonces tú vas a ir compartiendo parte de ese proceso y vas a ir generando una comunidad que cuando tu libro esté listo va a querer comprarlo sin duda. Con respecto a lo que está comentando ahora Neikel, de ir explicando el proceso que estás siguiendo. Mirad, sabéis que yo empecé a tomarme en serio lo de la escritura en 2007, ¿vale? Para 2008 había publicado mi primera novela y firmo con... había terminado de escribir mi primera novela y firmo con una agencia literaria. En 2008 todavía no estaban ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni Telegram, ni WhatsApp, ni rollos de estos. Lo único que había, todavía no existía ni WordPress, lo único que había era Blogspot, que no sé si alguno os llegará a sonar. Eran blogs, los blogs de toda la vida. Bien, yo monté un blog. Si lo buscáis, todavía lo encontráis. Luego, todos esos archivos, todas esas entradas están en mi web actual, ¿vale? Pero os podéis buscar en Blogspot, si queréis. Se llama Fantástica Literatura, ¿vale?
Y está allí, pues, de eso, 2008 aproximadamente. Yo en 2008 era vamos, no es que ahora sea una gran cosa, pero en 2008 era todavía más Mindundi que ahora. Pero yo me puse a contar, pues, que había escrito una novela, que había contactado con una gente, que había firmado contrato con una gente, que estaba escribiendo no sé qué, que estaba escribiendo no sé cuánto. Y empecé a hablar en mi blog, un blog completamente de un completo desconocido, o sea, absolutamente desconocido. Me puse a hablar de temas de marketing para escritores, cómo hacer una carta de presentación, cómo tal. Y de repente, en cuestión de unos meses, mi blog tenía miles de visitas y había entradas que tenían, hola Ana, buenas tardes. Había entradas que tenían decenas y decenas de comentarios. ¿Vale? ¿Por qué? Precisamente porque yo estaba haciendo lo que comenta Nate. Estaba haciendo que otra gente viviera por lo que yo estaba pasando. Yo estaba 2 escalones por encima, fijaros esto, yo estaba solamente 2 escalones por encima, había terminado una novela y había firmado un contrato con una agencia. Pero es que debajo mía había decenas de miles de personas que no tenían ni idea de cómo hacer eso. A partir de ahí fue cuando empecé a plantearme la opción de empezar a dar cursos y demás, ¿vale? No tienes que hacer nada más. Empieza a hablar de ti, empieza a hablar de tu trabajo, empieza a hablar de tus dificultades, empieza a hablar de tus necesidades, joder, pues hoy he escrito 2 párrafos y al final lo he borrado y qué mal. Y vas a ver que tienes 50 comentarios. Ah, pues yo hoy también, pues a mí eso me pasó ayer. Pues no te rindas, sigue, no sé qué. Así. Y lo único que estás haciendo es compartir tu experiencia. Porque para eso son las redes sociales, precisamente. Y te corté otra vez, Nick, perdón. Sí, no, buen aporte. Y además que me hizo pensar en algo que es bien importante, ¿no? Y es que tampoco se trata, hay personas que piensan que se trata siempre, por ejemplo, de proyectar una imagen de éxito, una imagen de como perfecta, y no es así, todo lo contrario. Es súper importante mostrar también las dificultades que se superan, los miedos que se superan, las inseguridades que se superan, etc. Porque al final es justamente contar una historia que tiene que tener un conflicto, que tiene que tener todo lo que ya ustedes han estado aprendiendo, ¿cierto? Entonces, la gente conecta mucho más con una historia que en donde hay un conflicto, en donde hay dificultades que se van superando, se comprometen y se ofrecen incluso a apoyarte en algunas vicisitudes, y al final eso va creando lazos mucho más sólidos, ¿no? Entonces eso también es como súper importante siempre tratar de incluirlo en una estrategia de contenido de redes sociales, sobre todo para marca personal. Y aquí entramos en este tema de definir una historia de marca, lo que se llama ¿cómo se llama? Brand history, ¿no? Y poder transmitir justamente como ese lado como muy humano y muy narrativo de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces la gente se va a conectar con eso, se va a identificar con eso porque quiere ver justamente esa historia de alguien que está escribiendo su primera novela, de alguien que está aprendiendo a escribir una novela, de alguien que está a punto de terminarla, de alguien que a lo mejor necesitó de hacer X cosas para poder terminarla, de alguien que a lo mejor tiene algún problema para terminarla. Y eso es mucho más interesante y mucho más impresionante que ver las redes sociales de alguien exitoso que no tiene problemas, ¿no? Pero para eso ya tienes que tener muy clara tu marca de autor. Correcto. Sí, correcto. Entonces,
claro, la primera fase justamente es definir entonces el nombre de marca y el público objetivo. ¿A quién le queremos llegar? ¿Quiénes son esas personas que nos interesa, con las que nos interesa comunicarnos? ¿A quién queremos que lea nuestra novela cuando esté terminada? ¿Ya? Entonces ahí podemos, en función también del género, por ejemplo, ¿no? Que estemos escribiendo, vamos a ir definiendo cuál es ese público objetivo, ese target. Definimos también el buyer persona, es decir, nos hacemos una idea muy, muy específica del tipo de lector que queremos tener. Si queremos tener un lector de 20 años o de 50, que viva en tal país, en tal ciudad, con tales intereses, con tales gustos, ¿ya? Y ahí vamos como definiendo justamente esa comunicación entre lo que yo soy y quiero transmitir y también lo que es el lector al que quiero llegar, ¿no? Entonces ahí vamos construyendo esos elementos. Si, por ejemplo, vamos a tener una frase de marca, si vamos a tener colores específicos de marca, si vamos a tener una tipografía de marca, por ejemplo, para obviamente generar un contenido, ¿no? Y que, por ejemplo, en Instagram las imágenes tengan más o menos colores similares, ¿no? O si vamos a tener una página web que también tenga esos colores, esa tipografía. Pero todo parte, por supuesto, de lo que queremos transmitir nosotros como marcas personales y del público al que queremos llegar también. Fijaros que esto que os acaba de contar Naked está directamente relacionado con la importancia de saber en qué género literario me voy a mover. Por eso es tan importante estudiar el género literario. Porque os puedo asegurar que no es la misma persona la que compra una novela romántica que la que compra una novela policial. No es la misma persona. Habrá gente que lea de todo, pero hay nichos específicos. Y a ese nicho específico es al que tú te tienes que dirigir. Luego habrá satélites que se te acercarán, estamos de acuerdo. Pero tu mensaje no va para esos satélites. Tu mensaje va para la gente directa de tu nicho. Y ahí es donde te tienes que mover. Por eso es tan sumamente importante manejar bien los géneros literarios y saber en qué te estás metiendo y a qué público, qué rango de edad, qué cosas les interesan, etcétera, 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 a la gente a la que tú le vas a escribir ese libro. Porque no le interesa lo mismo a la chica o al chico que lee novela romántica ambientada en la época victoriana que al que lee ciencia ficción. No les puedes tratar los mismos temas porque no funciona. ¿Vale? Esto es mucho más que importante. Por eso empezamos el PEN hablando de estos temas. Puede ser, voy a encender la Claro. luz, ¿no? Y en las redes, ¿cómo hacemos para buscar ese público objetivo? O sea, ¿cómo localizo yo las edades, los gustos literarios? Claro, buena pregunta. Hay muchas maneras de llegar, de segmentar, ¿no? Y llegar a un público específico. Por ejemplo, a través de los hashtags, de las etiquetas. Por ejemplo, si tú colocas hashtag novela histórica, te van a aparecer un montón de publicaciones relacionadas a la novela histórica y seguramente muchos de esos usuarios son lectores de novela histórica, escritores de novela histórica, ¿ya? Entonces ahí tú empiezas a ver qué perfiles, por ejemplo, tienen más actividad en ese sentido y te interesa, por ejemplo, hacer contacto con esa persona y puedes hacerte ya una idea, entonces, o eso también se va a reflejar en las métricas, en los datos que te va a dar tu red como tal, de las edades, los lugares donde se encuentran tu comunidad, etcétera, a medida que vayas incorporando a esas personas que tienen esos intereses específicos en tu comunidad, ¿ya? Eso ya
ya viene a ser parte de una segunda fase que es ya de gestión y de optimización de tu red social. Cuando ya tienes todo el plan elaborado, toda la estrategia elaborada, ya definiste el tono, la personalidad de tu marca, porque este también es un tema importante, el arquetipo de marca. Si tu marca va a ser, por ejemplo, muy divertida, si va a ser muy cool, si va a ser muy atrevida, si va a ser más bien muy académica, todo eso también lo puedes ir definiendo en ese proceso inicial en el que construyes tu marca y tu relación con tu público objetivo. Entonces ya definimos cuáles son los canales que vamos a utilizar en función también de ese público y de la capacidad que tengamos. Elegimos, por ejemplo, tener una página web, estar en 1 o 2 redes sociales, quizás 3, dependiendo de la capacidad que tengamos, y empezamos a hacer esa comunidad, ¿no? Entonces, una de las estrategias o de las técnicas que se utilizan para llegar a personas con intereses específicos es a través de las etiquetas. Los hashtags precisamente le ayudan al algoritmo, además, a identificar cuál es el ámbito en el que se desenvuelve tu marca y tu contenido. Entonces, esa es una de las maneras que tenemos súper fáciles para llegar a personas que, por ejemplo, tienen intereses en novela romántica o en ciencia ficción, o que viven en Barcelona o en Argentina, ¿ya? Entonces podemos irlos identificando a través de las etiquetas. En el caso de Instagram, en el caso de Facebook hay otras opciones también, por ejemplo, los grupos que están en Facebook que te permiten también ver que hay comunidades ya creadas en torno a temas específicos y con los que puedes ir haciendo también algún contacto. Bueno, en el caso de, LinkedIn, por ejemplo, la segmentación es tremenda, es brutal, porque tú puedes pedirle a LinkedIn que te busque exactamente personas que tienen tal carrera universitaria o tal trabajo, ¿no? O están en tal rubro. En el caso de Twitter, igual funciona muy bien el tema de las etiquetas para identificar personas que estén interesadas en algún tema específico. Un tema importante con respecto a lo que comentaba Neiker es que la gente, o sea, no todo el mundo está en las mismas redes sociales, ¿vale? Si tú estás escribiendo, por ejemplo, novela juvenil, no intentes encontrar a tu público objetivo en Facebook porque no está ahí, ¿vale? En Facebook estamos los viejunos, ¿vale? Los viejunos estamos en Facebook. Y picoteamos en otros sitios de vez en cuando, pero ya. Pero la gente se mueve dependiendo de su edad y de sus intereses por una red social u otra. Y tú tienes que estar al loro de eso y tienes que saber dónde está tu público objetivo. Y si tu público objetivo no está en Facebook, ¿para qué coño quieres una página de Facebook? Si está en Twitter, vete a Twitter. Y si está en cualquier otra plataforma, si está en Pinterest, vete a Pinterest. ¿Vale? Tienes que identificar eso. Luis Alberto preguntaba hace un ratillo si esta tarea de identificar al público objetivo Neiker la puede hacer uno o tiene que hacerla un especialista en redes. Yo voy a hacer un aporte y a continuación le comento así. A ver, Luis Alberto, para empezar, tú tienes que tener claro cuál es el público al que te diriges desde el momento en que quieres escribir un determinado tipo de novela, ¿vale? Ahora bien, luego está el trabajo de encontrar a esa gente, ¿vale? Y ya me callo y ya me explicas. Sí, bueno, a ver, ese es un trabajo más o menos complejo porque además es muy cualitativo. Cualquier persona puede igual, digamos, tener algunos descubrimientos en ese sentido porque hay mucha información ahora mismo en Internet y va a depender de muchas variables. Por ejemplo, el tema del género de la novela. Eso claramente, bueno, lo puedes investigar tú mismo, lo puedes encontrar en distintos
distintas notas, revisar también los censos, las estadísticas, los datos que por allí están publicados, divulgados por medios de comunicación, etcétera. Un poco para saber, bueno, porque sé que están esos datos por allí de edades y de género para determinados lectores o para lectores de determinados géneros, ¿no? Y por ahí podemos ir haciéndonos una idea. También podemos revisar a otras marcas que tengan alguna similitud importante con la marca que nosotros queremos tener. Bien a modo de competencia o a modo de referencia simplemente, de posibles aliados incluso. Por ejemplo, si yo quiero escribir una novela una novela negra, pues quizás yo reviso algunos referentes, algunos autores que ya tienen una comunidad, que ya están posicionados como escritores de este género, y puedo ver un poco cómo se comporta su audiencia, qué tipo de audiencia tiene, y tener también allí una idea, ¿no? Hablabas hace un rato de un tema que sabes que además para mí eso era una comedura de coco y uno de los motivos principales por los que quería que alguien me llevara a las redes sociales, que es el tema de la estrategia de contenido. Porque aquí no se trata de levantarse una mañana y decir, ¿y hoy qué pongo en Facebook? ¿O hoy qué pongo en Twitter? ¿O hoy qué pongo en no sé dónde? Hay que tener una estrategia predefinida sobre esto, ¿vale? Normalmente, Naked y yo trabajamos, trabajamos a varios niveles. Tenemos un listado anual de temas que queremos tocar a lo largo de todo el año, ¿vale? Luego un listado mensual de temas que vamos a tocar durante el mes y luego, semana a semana, vamos viendo todo lo que se va a estar volcando esa semana en las diferentes redes, ¿vale? O sea, a ese nivel. ¿Qué pasa? Que eso, claro, lo tienes que trabajar con tiempo. Ocurre una cosa muy interesante, que es cuando planificas a largo plazo, puedes trabajar mucho mejor, ¿vale? Trabajas mucho mejor, te da tiempo a hacer mucho más, porque ya hay un montón de temas que ya tienes claros que, bueno, tal día voy a hablar de esto, ¿vale? Cosa que no puedes hacer si vas a salto de marca. Pero háblanos un poco del tema de estrategia de contenido. ¿Cómo se trabaja? ¿Sobre qué temas queremos hablar? Que, claro, esto está muy relacionado con la marca personal. Sí. Sí, bueno, ahí definimos entonces cuáles van a ser los canales, cuál va a ser la frecuencia, dependiendo de nuestra capacidad. Por ejemplo, podemos hacer una publicación al día o 3 publicaciones a la semana, por ejemplo, ¿no? Lo estimamos así, como una prueba piloto. Y luego buscamos calendarizar. Eso es súper importante para también ser como más eficientes, porque como bien dice Teo, nos tardaríamos mucho más si no tuviéramos esa claridad, esa hoja de ruta de lo que se va a ir generando. Además, por ejemplo, con respecto al calendario anual, lo interesante es que podemos anticipar algunas fechas importantes que están relacionadas con la marca, incluir fechas que de otro modo a lo mejor se nos pueden olvidar y que también van construyendo esa historia de marca. Y luego, por supuesto, buscar la manera de ir creando contenido de manera anticipada para hacer más rápidos, más ágiles en la creación del contenido. ¿Qué incluimos en el calendario? Incluimos los horarios de publicación, que también es importante considerar que hay horarios que son mucho más importantes, mucho más interesantes que otros, y hay que ir probando a ver en qué horarios nuestra comunidad participa más, interactúa más, ¿bien? Entonces incluimos los horarios ahí para tener un registro y poder analizar qué horarios tienen mejor actividad en ese sentido, ¿no? Incluimos los formatos de contenido para también garantizar que haya diversidad de formatos, que trabajamos con video, con fotografía, con gráfica, que trabajamos con carrusel, por ejemplo, que es un formato que está funcionando mucho últimamente, con
Instagram TV, por ejemplo, con historias, y que no se nos olvide ningún formato que esté funcionando, que pueda sumarle al posicionamiento de la marca. Entonces también tenemos un registro de esos formatos. Temas, por supuesto, para que también podamos, y aquí es importante tener como ideas generales de los temas más importantes que podemos ir desarrollando como pilares de contenido. Por ejemplo, en el caso de los que estamos escribiendo nuestra primera novela, una línea de contenido pudiera ser precisamente la escritura de esa novela. Una segunda línea de contenido pudiera ser la documentación. Una tercera línea, la formación. Una cuarta línea, las lecturas complementarias. ¿Bien? Donde nos posicionamos también como lectores, como amantes de la literatura o del género, etc., ¿no? Y entonces vamos generando contenido en función de esas líneas de contenido, por decirlo de alguna forma. Y lo interesante es que tienes un calendario que puede ser en Word. Por ejemplo, a mí no me gusta mucho trabajar con Excel. Por supuesto que tiene sus ventajas, pero me parece mucho más sencillo trabajar con Word. Así que lo hago en Word con tablas, y luego copio y pego las tablas y voy allí incorporando la información que me interesa tomar en cuenta al momento de generar el contenido. Y luego, ya con esa claridad, puedo empezar a escribir las publicaciones, a buscar las imágenes, hacer los diseños, etc. Nos comentaba Ana, ¿cómo podemos saber qué red social usa el público dependiendo del género literario? Si hay forma de saber esto. Hola, Antón. Hola. Perdón, me olvidé. No te preocupes. ¿Hay forma de saber? Empieza desde el principio, por favor. Vale, ahora empezamos. Chicos, no hemos hablado de nada. Yo soy Tío Palacio. Hola, ¿qué tal? Así me gusta, muy bien. Preguntaba Ana si hay forma de saber, dependiendo del género literario, en qué red social está la gente. Yo no sé hasta ese punto. Hombre, si hay y ahora tú igual me corriges y está bien. Si hay, por ejemplo, hay una red social que es Me Gusta Leer, creo recordar. No es una red social, es como un foro, más bien, ¿vale? Que es de Random House. Y ahí hay comentarios dependiendo del género literario en cuestión. Ahí tiene gente interesada en esos temas, ¿no? Yo no sé, no creo que haya una red social que le interese, que la gente que hay ahí le interese más la novela negra o le interese más la novela erótica. Pero más bien es por edades, ¿no? Y dentro de la edad, pues eso ya te puede dar un indicio sobre los intereses. Sí, yo digo que las variables más importantes allí son precisamente la edad y también el lugar donde se encuentre el lector. Porque, por ejemplo, acá en Chile ocurre que Instagram es muy, muy potente en la capital, en Santiago, ¿bien? Y en las provincias no es tan potente. Facebook, en cambio, es la red social por excelencia en todas las provincias, menos en Santiago. En Santiago casi nadie usa Facebook. Entonces, un poco también, ese puede ser un dato que te puede ayudar a ver, bueno, por ejemplo, si en X ciudad este género está siendo muy leído, entonces vamos a revisar qué redes sociales están funcionando más en esa ciudad. Es otra variable que nos puede servir. Por eso, al final es un análisis como súper cualitativo y como que involucra distintos datos. Así que hay como que revisarlos uno a uno. Es cuestión de coger Google y ponerse a buscar información, básicamente. Esto es documentación sobre redes sociales. Correcto. Muy bien. Más cosas que tengáis por ahí guardadas.
Si no, yo voy preguntando. ¿No? Vale. Bien, hemos hablado sobre qué procesos tratar, sobre estrategia de contenidos. La cuestión aquí muchas veces es la siguiente. Es que a mí esto me quita una cantidad de tiempo tremenda. Pero hay fórmulas. Por ejemplo, existen medios, existen plataformas que te permiten planificar, te permiten programar con antelación todo el contenido de Facebook o todo el contenido de Twitter o todo el contenido de Instagram. Instagram sigue sin permitir las programaciones, ¿verdad, Neke? Solamente a través del Creator Studio de Facebook. Vale. Pero igual, no es muy común. Y como Instagram, en Instagram el flujo de contenido no es tan acelerado como en Twitter, por ejemplo, yo recomiendo siempre allí la publicación manual porque también te permite darle más humanidad. De hecho, uno de los tirones de orejas que me han pegado esta semana Neke y Orlando es que se me tiene que ver más la cara, básicamente. ¿Vale? Con lo cual, pues tengo que hacer más vídeos y tengo que hacer más cosas extras, como si no tuviera ya bastante cosas por hacer. Ahora vamos contigo, Antón. Entonces, ¿por qué os cuento esto? Porque al final estamos hablando, como bien comentaba Neke al principio, de una marca personal. Si no se ve a la persona, ¿de qué estamos hablando? ¿Vale? Hay que ver a la persona. ¿Qué pasa conmigo? Conmigo pasa que a mí me haces una foto y se parte la cámara. O sea, yo soy cero fotografiable. O sea, no. Pero llevo muchos años delante de una webcam o tal, haciendo vídeos, y entonces hacer vídeos me cuesta poco. Entonces hemos decidido que vamos a hacer más vídeos. Más vídeos en directo, serán vídeos cortitos, tal, porque tampoco hay mucho tiempo. Pero quiero deciros que es importante que se os vea el rostro, que se vea que ahí detrás hay una persona real, ¿vale? Antón, ibas a decir algo. Hola. Que digo que a lo mejor si lo veis al lado, después me lo veo y ya está. Pero yo que, bueno, estoy bastante metido en el tema de redes y con la página de autor y toda la vasca esta que se supone que tienes que hacer y tal, que está muy bien. Pero yo creo que la pregunta que nos hacemos es, vale, tú tienes tus redes, pero al final acabas machacando, entre comillas, te dosificas y lo que quieras. ¿Cómo hacer para que crezca ese público al que tienes que llegar, que no sean solo tus amigos y conocidos? Yo tengo un Facebook bastante gente y guay, me lo curro lo que puedo, no solo con la marca de autor, digamos, y tal, que tampoco tengo tantas cosas publicadas, pero ¿cómo llegas a más gente que no te conozca? Esa es mi pregunta, pero al final tus redes son las tuyas y al final lo que haces es machacar a la misma peña todo el tiempo. No sé si me explico. Sí, muy buena pregunta. Gracias. Ya, bueno, yo creo que esa pregunta se responde con dos grandes estrategias. Una, el contenido de valor, y otra, que debería ser posterior, la publicidad paga. ¿Ya? Con respecto al contenido de valor, que en principio debería ser orgánico, es decir, deberías tú poder crearlo sin necesidad de pagarle a Facebook o a Instagram para que lo promocione. ¿Bien? Aquí lo importante es que tú puedas generar un contenido que le importe a la persona que no te conoce. ¿Bien? Esa persona que no te conoce, ¿por qué te va a seguir a ti? O sea, eso digo yo. Claro. Entonces, allí la clave está en ese contenido de valor. ¿Qué es el contenido de valor? Es un contenido que educa, que inspira, que emociona, que es útil, que le sirve a la otra persona
Yo eso lo entiendo, yo eso lo entiendo, pero claro, yo por ejemplo veo el caso de Teo y de otra gente como Teo que tiene otros productos, sobre todo de docencia al final y tal. En ese caso, claro, está enfocado a conseguir, oye, pues gente para el PEN, y está guay porque aportas mogollón de valor y la gente, ¿sabes? Engancha, eso está bien, pero cuando lo que quieres vender, bueno, vender sí, pero cuando lo que proyectas son tus libros, ¿sabes? Claro, es que lo veo, yo le doy vueltas y no logro encontrar o sea, creo que es muy difícil, creo que tienes que tener realmente un libro que tenga un poco de proyección para empezar a hacerlo, porque si tienes que hacerte un Teo Palacios, es imposible, esto es mucho, ¿sabes? Es mucho tiempo, mucha inversión de todo, ¿sabes? Bueno, me parece, no sé. Una de las cosas que comentábamos al principio justamente tiene que ver con que mientras digamos, la literatura también hace su trabajo, mientras tu libro también hace su parte, tú puedes ir compartiendo tu proceso de escritura, tu proceso de formación, tu proceso de vida, y al documentar ese proceso, obviamente desde lo auténtico, desde lo inspiracional, desde lo muy humano, tú inspiras a otras personas. Las personas se identifican con ese recorrido del héroe, que al final todos también tenemos que de alguna manera proyectar y vivir, ¿no? Y eso también es un contenido de valor, no solamente el contenido de valor es educativo. También cuando tú haces un video y dices, oye, tengo este problema con mi novela, no logro terminarla porque tengo este problema, pero... y empiezas a compartir por cómo llegaste a ese problema, por qué estás escribiendo una novela, qué motivaciones tienes, qué miedos tienes, qué dificultades has superado, qué soluciones tienes a la mano para solucionar este problema en concreto. A lo mejor estás incluso dejando la puerta abierta para que las personas que te vean también te recomienden alguna solución, alguna salida a ese problema que tienes, a ese bloqueo creativo, por ejemplo, que tienes. Entonces tú estás generando un contenido que más allá de que no solamente va a ser significativo para tus familiares y para tus amigos, sino que para muchas otras personas que a lo mejor también están escribiendo algo o están emprendiendo algo o están pasando por un problema similar. Entonces comentábamos al principio que por eso no se trata simplemente de hablar desde la experticia, desde yo sé esto y te lo enseño, ¿no? Sino que también, oye, estamos en un mismo, a ver, ambos somos muy parecidos, ¿bien? Yo estoy viviendo esto que a lo mejor tú también lo estás viviendo, vamos a ayudarnos, vamos a colaborar juntos, vamos a compartir esto que estamos viviendo. Entonces, eso también genera una serie de emociones, una serie de, una familiaridad y una credibilidad con la que mucha gente se va a identificar, ¿sí? Está guay, sí. Por ejemplo, yo te lo digo porque además sigo a un par de personas que desde el mundo del emprendimiento me ha fascinado cómo comunican su proceso de manera muy, muy humilde. Además, ellos no son expertos, no son profesores, no son coach, no. Ellos son emprendedores que están compartiendo sus errores contigo. Y qué valioso es que te digan, oye, hoy cometí un error, te lo voy a contar. Estaba escribiendo este capítulo y resulta que se me ha olvidado algo que no planifiqué y lo puse y no me di cuenta sino cuando ya el capítulo estaba terminado y cometí este error. Fíjate, estás compartiendo un error. ¿Ves? No es que te enseño algo, no. Estoy compartiendo un error contigo. Y entonces tengo mogollón de material, tengo muchísimo material. Entonces, si se pueden compartir los errores, voy a hacer una serie esta semana. Sí, bueno, hace poco justamente vi una publicación también de una emprendedora que decía, ya, te hablo de los 5 grandes errores que yo he cometido en los últimos años. Y te los cuenta, o sea, no es solamente te los menciona, sino que te cuenta las historias. Te dice, bueno, el primer año me asocié con alguien
y resulta que cometí tal error. ¿Y cuál fue la consecuencia? Esta. ¡Wow! Y tú dices, ¡wow! Qué bueno que sé esto porque puedo tratar de evitar cometer ese mismo error, ¿no? Entonces, al final, cuando tú te creas el hábito de compartir y de colaborar, porque al final es ese espíritu colaborativo de, oye, transparentar lo que vivo para ver si te sirve de algo. Y por supuesto, también estar atento a lo que tú compartes conmigo, ¿no? Entonces vamos construyendo una comunidad sí o sí, que va a trascender más allá de nuestro círculo familiar, porque la gente al final le interesa conocer esas historias reales de superación, no solamente como seguir al escritor exitoso, no, sino también a ese escritor Nobel que está pasando por una serie de dificultades, pero que sigue encaminado y que está logrando poco a poco algo importante, ¿no? Héctor hace una pregunta interesante. Dice, vale, si yo me planteo que yo voy a escribir novela policíaca, pero dentro de 2 años dejo la novela policíaca y me paso a la novela erótica, ¿qué hago ahora para empezar? ¿Empiezo a lanzarme hacia el público de la novela policíaca y qué pasará con esa gente después? Bueno, a ver, Héctor, para empezar no sabemos lo que va a pasar dentro de 10 minutos, con lo cual tú tienes que empezar a hacer trabajo desde ya. Luego iremos viendo. No sé tú qué le cuentas, Níquel. Sí, claro. No me queda claro si el primer género que abordó ya no lo va a abordar más. No, bueno, yo entiendo, Héctor, que lo que tú planteas es si me cambio, ¿qué hago, no? Claro, yo no tengo muy claro qué género quiero escribir. Entonces, si yo qué sé, si empiezo porque me mola la fantasía e intento escribir un libro de fantasía y al final veo que lo que me gusta es la histórica, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Porque yo he estado moviendo un tema que luego no sé qué tiene que quedar aparcado. Claro, bueno, sí es importante, por supuesto, que el mensaje, que al final es uno de los elementos importantes de la marca, tenga cierta congruencia y siga como ciertas líneas y le hable a un público que ya está determinado, que ya tú has establecido inicialmente y con el que te has venido encontrando. A ver, yo creo que lo ideal es que, por ejemplo, si ya no quieres escribir más novela fantástica, novela de fantasía, al menos, si quieres mantener esa comunidad que está allí, al menos quizás consideres escribir relatos de fantasía o, a ver, compartas algo que tengas que al final a esa comunidad que construiste en torno a la novela de fantasía le interese. Puedes tener dos perfiles. Puede ser, ¿no? Que como muchos autores hacen, que firman de una manera para un género y de otra para otro género, pero al final es un doble esfuerzo de marketing que habría que hacer, ¿no? ¿Puedes integrar 2 géneros distintos en una marca? Sí, también es un esfuerzo mayor, pero sí se puede hacer. O sea, al final lo importante es que entonces entiendas que hay una comunidad que está dividida en 2 y en ese sentido a esas 2 mitades habría de alguna manera que ofrecerle algo de valor. Mira, el ejemplo perfecto en esto soy yo. Yo en mis redes, y esto es un tema que, ¿verdad, Níquel? Lo tratamos a menudo. En mis redes hay que generar contenido para 2 tipos de personas completamente diferentes. Por un lado, los interesados en la escritura. Por otro lado, los interesados en la novela histórica. ¿Vale? Con lo cual, claro,
tú tienes que, en mi caso, yo tengo 2 perfiles personales completamente distintos. Eso requiere un esfuerzo doble a la hora de generar contenidos, porque no puedo generar contenido solo para uno porque me estoy desposicionando con el otro y no me interesa, claro. Al final, ¿qué hice? Contraté a Naked. Pues, empezamos a trabajar. Pero es tal cual, o sea, no puedes saber lo que va a pasar mañana. Tú échate a andar, ¿vale? Y luego ya iremos posicionándonos. Otra cosa interesante que preguntaba también Héctor es sobre las cuentas. ¿Qué hacemos? ¿Utilizamos las cuentas personales que ya tenemos o generamos unas cuentas nuevas? Yo, en este punto, quiero haceros un... Y ahora, Naked, tú comentas qué te parece. Hay muchos escritores en Facebook, hablo de Facebook porque es lo que más conozco, que abren una página de Facebook para cada una de sus novelas. ¿Vale? Entonces, Pepito Grillo, volumen 1, página de Facebook. Y ahí generó el contenido de esa novela. Dentro de 1 año y medio, cuando saco Pepito Grillo, volumen 2, esta página ya la abandono y empiezo a generar contenido para la página de Pepito Grillo, volumen 2. Personalmente creo que es un error. Creo que es mucho más interesante todo ese contenido volcarlo en un único lugar, porque al fin y al cabo todo depende de tu marca personal, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gente que tienes en Pepito Grillo volumen 1, de repente la pierdes. La pierdes, ya no le estás dando nada de comer a esas personas. Y se habrán enterado de que está Pepito Grillo volumen 2 o no. Pero si en lugar de eso lo que haces es que te sigan a ti como persona y tú generas tu contenido de todas y cada una de tus novelas, lo vas a tener siempre en el mismo lugar, ¿vale? En este punto, aquí hay una guerra importante con respecto a qué es mejor, una página de Facebook, y hablo siempre de Facebook, o un perfil personal de Facebook. Yo recomendaría, y de nuevo ahora Naked tú comentas, yo recomendaría que tuvierais para el tema de vuestro posicionamiento como escritores una página de Facebook, más que un perfil. Y ya me callo y ya comentas. Sí. Una cosa que a lo mejor puede servirle a alguien. Es decir, yo creo que las páginas de Facebook están de capa caída. Si tú no inviertes en publicidad, la visibilidad que tienes, ahora Nigel que diga, pero antes era guay, porque antes tú tenías tu gente que le gustabas, publicabas y tenías mucho más respuesta. Yo ahora veo que desde hace unos años eso ya no es así. Y yo, por ejemplo, ahora creo que lo que funciona mejor para gente como nosotros que igual quiere interesarse son los grupos de Facebook. También, ahora mismo el grupo de Facebook veo que tienes mucha más interacción, que ya empieza a bajar también, ¿eh? Ya no es lo que era hace ni siquiera 6 meses. Pero yo creo que la página de Facebook hoy en día te esfuerzas en tener, que es relativamente sencillo si tienes en torno pues una buena gente ahí y tal. Claro, es que después publicas y o metes pasta o llega, creo que es a corrígeme tú, pero un 2%, un 3% de la gente. Entonces esto al final te frustra porque, joder, es gente que está interesada a priori en lo que tú haces y encima tienes que pagar para que se enteren. Entonces estamos en la misma. Yo creo que ahora mismo los grupos de Facebook, para el que estén pensando en hacerlo, a mí personalmente me están dando menos el rollo de comunidad, de crear la comunidad, otra cosa es traducirlo en ventas, buen resultado. Ya me callo. Sí, ciertamente, buen aporte. Ciertamente que Facebook tiene sus limitaciones. Cada vez más el algoritmo de alguna manera privilegia las fanpage que hacen inversiones en Facebook Ads. Y en ese sentido el alcance puede ser muy pequeño, aun cuando se tenga una muy buena estrategia de contenido. El problema es que el perfil personal también tiene tremendas limitaciones, quizás no tanto en alcance, pero sí en cuanto a comunidad, porque
incluso hay un límite de amigos que puedes tener, que tampoco es la idea que tengas amigos, ¿no? Si quieres construir una comunidad de marca. Y con respecto a los grupos, el tema allí es que no estás posicionándote como marca. Quizás estás generando relaciones y eso es súper positivo, generando vínculos, haciendo colaboraciones, está bueno, pero al final no se posiciona tu marca personal como tal, ¿no? A menos que, no sé, creamos que exista el grupo Teo Palacios, pero no es lo que se estila, porque además es una dinámica colaborativa donde todos pueden participar, donde la idea es que todos en torno a un tema específico y no a una persona puedan hacer aportes, etcétera, ¿no? Así que lo ideal sí es tener la página de empresa, empezar a generar un contenido importante, empezar a apoyar la página con todos los recursos que tenemos orgánicos, mientras logramos hacer algunas inversiones que tampoco tienen que ser demasiado altas, ¿no? Con pequeñas inversiones en Facebook Ads ya podemos potenciar un poco más el alcance y empezar a hacernos una comunidad importante allí, que cuando ya la comunidad está consolidada, ya es mucho más fácil que interactúe con el contenido, que se interese por el contenido, que incluso entre por su propia cuenta sin necesidad de ver la publicación en el timeline, vaya a tu página porque le interesa, como quien entra a un canal de YouTube, le interesa ver los contenidos que están allí para formarse, para ver todo lo que se ha dicho, etc. Con respecto a Instagram, por supuesto, cuenta de empresa, porque en ambos casos la gran ventaja de tener una página o una cuenta de empresa es que podemos tener después las estadísticas para saber exactamente qué resultados hemos estado obteniendo y poder mejorar las estrategias y las tácticas y las técnicas que hemos venido aplicando. Si utilizamos un perfil personal, por ejemplo, en Facebook, no vamos a poder tener esa información, y eso es como bien importante para igual poder saber qué contenido está funcionando, qué características tiene nuestra audiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo ideal, tener una página de empresa en Facebook, por supuesto, de la marca personal, y una cuenta de empresa en Instagram de la marca personal. Con respecto a los libros, se pueden hacer luego en la página web como landing page o secciones, un poco para que la gente pueda tener como ver un espacio que es específico en torno al libro. Pero ciertamente es un desgaste y un desperdicio crear una página de Facebook para un libro, porque no se puede generar una comunidad importante en torno a un libro, a menos que sea Harry Potter o la Biblia. Totalmente. Pregunta Luis Alberto. La verdad que no entiendo muy bien tu pregunta, Luis Alberto. ¿Hay guerra? A ver, Fátima, te salto a ti porque es lo que hemos estado comentando ahora, ¿vale? Luis Alberto comenta: ¿hay guerra en las comunidades de las redes por la supremacía en ventas igual que en las editoriales? No termino de entender tu pregunta, Luis Alberto, la verdad. De todas formas, yo tenía aquí un tema para comentar sobre lo que había preguntado Héctor y comentábamos antes con Héctor, que era si estoy escribiendo de una cosa y luego me paso a otra. Tienes que tener en cuenta un tema que es muy importante, y es: ahora mismo tú no estás posicionado como autor de nada, ¿vale? Con lo cual, si tú estás escribiendo ahora y terminas tu primera novela y esa novela se publica, pues genial, empiezas a tener un camino por ahí, ¿vale? Probablemente, y esto sirve para todos, que tengáis claro que una vez hayas publicado una determinada novela sobre un determinado género con una editorial, la editorial va a intentar que tú sigas dentro de ese género,
precisamente porque estás trabajando una marca personal en un determinado nicho, ¿vale? Con lo cual, a partir de ahí empezarás a tener un posicionamiento como autor de algo, ¿vale? De género, quiero decir, de un determinado género. Pero mientras eso no ocurra, no te preocupes, ¿vale? Porque aquí lo interesante es que tú empieces a posicionarte como autor. Como autor. Luego, como autor de género. Para llegar al nicho concreto, ¿vale? Bueno, vamos a ir terminando ya, son las 8:20, ¿eh? María, para abrir una página en Facebook tienes que poner sobre qué es. No está la opción, sí que tienes la opción de escritor en una página de Facebook. La mía está como escritor. Pero es lo que tú dices, nosotros todavía no somos escritores. ¿Y qué te la haces? ¿Como panadera? A eso es lo que me refiero, ¿qué pongo? Escritor. Escritor, aunque no lo sea. Aunque no lo sea. Igual estás publicado, pero tú eres escritora, joder. Vale, vale. Claro. Y luego en la descripción, en el resumen, en la historia, tú puedes como hacer la diferenciación y distinguir exactamente en qué parte del proceso te encuentras. Correcto. A ver, en este aspecto, tú, María y Mari Carmen y Alberto, que ha llegado hace rato y no te he dicho nada, y Pilar, que también lleváis muchos años ya escuchándome hablar de estas cosas, sabéis que yo estoy, no en contra, pero no me gusta, vamos a ver, voy a explicarlo desde el principio. Mirad, hay dos tipos de personas, ¿vale? Los que quieren ser escritores y los que quieren escribir. ¿Vale? Mari Carmen y María y Alberto ya me sonríen porque saben por dónde voy. Están los que quieren ser escritores y los que quieren escribir. Venga, Alejandro, un abrazo. Si tú quieres ser escritor, lo único que tienes que hacer es poner en todas tus redes sociales soy escritor. ¿Vale? Y entonces la gente verá que tú dices que eres escritor y estarás satisfaciendo tu ego en ese sentido, ¿vale? Pero si lo que quieres es escribir bien, no necesitarás con el tiempo decirle a nadie que eres escritor, porque tus libros estarán en las librerías y tus libros se venderán, y entonces la gente, sin necesidad de que tú digas que eres escritor, te reconocerá como escritor. Tenéis que plantearos en qué punto estáis y qué es lo que queréis ser. Yo os recomiendo que queráis escribir bien, ¿vale? Porque si lo trabajas, al final terminas con el objetivo adecuado. Dicho esto, en una página de Facebook creada como marca personal de un escritor, tienes que poner escritor, no puedes poner otra cosa. ¿Vale? ¿Qué te pasa, Antón? ¿Qué me pones esa cara? No, que sí. Pues se puede creer, o sea, escribir bien, si no estábamos aquí, ¿no? No, a ver, no, yo no me refiero a vosotros. Ah, vale. Yo me refiero a que hay gente que escribe y pone escritor y ya se siente escritor. A eso es a lo que me refiero yo, ¿vale? Vale. Y eso también tiene que ver, Teo, con el uso que le queremos dar a las redes sociales. Totalmente. Porque en ese sentido yo veo que hay como dos maneras de ver las redes sociales. Una manera que está mucho más relacionada con nuestro ego, en la que queremos casi como que como mostrar al mundo una estatua nuestra o una pintura muy bella que alguien hizo de nosotros y ya. Y que la gente admire eso. ¿Bien? Y hay una segunda forma. Y la segunda forma es querer que mi yo real esté en esos espacios para compartir, para conversar, para colaborar, para interactuar, para hacer comunidad.
¿ya? Y cuando es así, entonces la gente empatiza mucho más con mi historia personal, con mi mensaje, con lo que quiero transmitir, ¿bien? Con mis contradicciones incluso, con mis cambios de opinión. Pero al final es porque hay una persona real que está allí, ¿no? Que a veces luce bien y a veces no tan bien, pero que al final quiere eso, quiere escuchar a las personas, quiere conectar con las personas y para eso usa las redes sociales. Entonces, yo creo que es importante pensar en estar en las redes sociales para eso, para ayudar a las personas, para colaborar, para hacer nuevas relaciones, que por supuesto al final nos van a ayudar a posicionarnos como nos queramos posicionar, ¿no? En este caso como escritores, como lectores, como personas que nos gusta determinado género literario o determinado género de novela, ¿ya? Y poder compartir entonces sobre esos temas, poder ayudar a alguien en torno a esos temas. Yo creo que cuando uno está dispuesto a darle valor al otro, entonces allí empieza uno a crecer. Sí, de manera orgánica, incluso respondiendo a la pregunta que me hacían con respecto a lo difícil que es, pues, crecer sin anuncios, ¿no? en Facebook Ads, ¿no? Entonces, un poco ese es el valor que hay que estar dispuesto a dar. Y que pasa por lo educativo, pero también por mostrarnos auténticos. Puedo aseguraros, y con esto vamos a terminar, puedo aseguraros que se crece sin pagar, ¿vale? Por ejemplo, en mi cuenta de Instagram, que yo tenía completamente abandonada, fue una de las cosas que comentamos fue que había que empezar a trabajarla. Bueno, pues simplemente con el contenido que se vuelca, que lo trabaja, el contenido de Instagram es cosa de Neikel, absolutamente todo. Todo lo que veis en Instagram, ¿vale? En mi cuenta lo prepara Neikel y lo desarrolla Neikel. Luego él contesta a alguna gente y yo contesto a otra gente, ¿vale? Pero el contenido que veis en Instagram es cosa suya. Vale, pues en 2 meses hemos crecido más de 200 personas en Instagram sin pagar absolutamente nada. No se ha gastado ni un céntimo en publicidad. ¿Por qué? Porque se da contenido de valor. No solamente porque se enseña a escribir, sino porque es contenido que a la gente le interesa. De eso es de lo que se trata, ¿vale? En Facebook, igual. Yo nunca he pagado en Facebook una campaña para conseguir me gusta en mi página. Nunca. Sí hay campañas de pago, pero para publicitar cursos y esto sí, ¿vale? Y a día de hoy superamos los 4.000 y pico seguidores en mi página de Facebook. Y no he pagado por tener me gustas en Facebook, ¿vale? Pero hay que hacer el trabajo, eso sí, ¿vale? ¿Que no sabéis cómo? Pues lo mejor que podéis hacer es buscar ayuda, que fue lo que yo hice. Yo he hecho, y esto Neikel lo sabe, yo he hecho un montón de cursos de redes sociales. Yo sé perfectamente cómo funciona Facebook Ads, por ejemplo. Los anuncios de Facebook los hago yo, los preparo yo y los organizo yo. Y la programación, y de hecho, Neikel usaba unas páginas para estudiar las métricas, por ejemplo, y yo usaba otras, ¿no? Y al final, pues, bueno, pues vamos a utilizar esto. Quiero decir que yo no estoy perdido en las redes sociales, ¿vale? Para nada, no, para nada estoy perdido en las redes sociales. En Instagram sí un poco, pero en las otras no. ¿Qué ocurre? Que no tienes tiempo para todo. No tienes tiempo para todo. Entonces, o bien rebajas el contenido que vas a ofrecer, o bien cuentas con alguien que te prepare ese contenido,
que es el caso de Naked. ¿Vale? Ahora bien, Naked no coge y dice, voy a hacer esto. No, lo consensuamos, lo trabajamos, él me pasa todo, absolutamente todo lo que veáis en redes, en Twitter, en tal, lo prepara Naked, pero luego lo hablamos, lo trabajamos, oye, esto no, esto mejor lo cambiamos, esto, dale este toque, lo que sea. ¿Vale? Pero es un trabajo que tenéis que hacer, porque a día de hoy, si no estás en redes, no existes. ¿Hace falta que esté en 20 redes? No. De hecho, no lo necesitas. ¿Vale? Tienes que encontrar lo que hablábamos al principio. ¿Dónde está mi público objetivo? ¿En qué red se encuentra? Y atacar allí. ¿Vale? Y luego seguir, pues eso, una estrategia de contenidos, tal, que te permita posicionar. Naked, no sé si quieres cerrar tú con algún comentario, con alguna cosa. Sí, bueno, me gustaría mencionar que igual hay formas de facilitar el trabajo. Por ejemplo, hay aplicaciones de diseño automatizado en las que los que no somos diseñadores gráficos podemos hacer algunas cosas simpáticas y es muy fácil utilizar estas aplicaciones, son muy intuitivas. Por ejemplo, yo uso mucho una que se llama Canva. También he usado mucho Adobe Spark. Son aplicaciones que cualquiera puede usar y que tienen muchas plantillas. Luego uno puede mover los elementos, poner los colores de la marca, tipografías. Ahora mismo están incorporando videos, animaciones y son muy fáciles de usar. Se pueden usar tanto en celular como en computadora. Y bueno, es cuestión de meterse y empezar a explorar una de estas aplicaciones para también poder generar imágenes, ¿no? Más allá de las fotografías con las que también se puedan contar. Hay bancos de imágenes gratuitas donde también uno puede sacar fotos bien simpáticas, relacionadas con el tema que se quiera tratar y por supuesto libres de derechos de autor. También yo uso mucho una que se llama Unsplash. Canva también tiene sus imágenes gratuitas, entonces también es cuestión de meterse y un día, por ejemplo, y poner allí, por ejemplo, escritor o literatura y escoger algunas imágenes que les gusten y ahí van haciendo ustedes también su propio banco para luego, si en un futuro necesitan hacer una publicación sobre algún tema, pueden elegir buscar entre esas opciones que ya antes han venido eligiendo. Y el tercer proceso, que también trabajo mucho con Teo, sobre todo para Twitter, es lo que se llama curación de contenido, que es encontrar, por supuesto, encontrar en primer lugar, por ejemplo, información relacionada con novela histórica, filtrarla, seleccionarla, filtrarla, organizarla, para irla incluyendo en la planificación de contenido, siempre, por supuesto, agregando algo de valor adicional, no simplemente haciendo un retweet, por ejemplo, sino que agregando un comentario, una mención, algo que le hable también a tu propia comunidad de marca, ¿no? Desde tu propia voz. Pero son al final cosas que te van facilitando un poco el trabajo. No es que, por ejemplo, todos los tweets que vayas a generar tienen que ser absolutamente creación tuya, sino que tú también puedes compartir contenido, buen contenido que genere otro creador de contenido, que por cierto también te sirve como vínculo, como oportunidad para generar más vínculos y para crecer más en comunidad, porque esa persona a la que tú estás difundiendo, por supuesto que te va a agradecer también esa mención si sabes hacer bien la mención, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no es algo difícil, no es algo que necesariamente requiera demasiado tiempo, no. Pueden seleccionar una red social, por ejemplo, para comenzar, con una cantidad mínima de publicaciones que se pueda sostener en el tiempo y luego planificándolo muy bien y utilizando
todos estos elementos que estoy mencionando pueden generar muy buen contenido en poco tiempo, pues sin necesidad de dedicarle tanto tiempo. Eso y como consejo final, como recomendación final, es crear el hábito de transparentar lo que estamos viviendo, de compartir y de colaborar, ¿ya? Por ejemplo, ahora mismo, no sé si es posible, si lo han hecho antes, si suelen hacerlo, pero se puede perfectamente hacer una captura de imagen donde salgamos todos para que cada quien pueda, si así lo desee, compartir la imagen en alguna red social y apoyar esa imagen, por supuesto, con una anécdota, con un comentario relacionado con el proceso de formación que están viviendo. Eso también es parte del networking, que al final nos ayuda a todos a tener más visibilidad, porque gana Teo, ganamos todos los que al final estamos siendo mencionados allí en esa publicación. Así que sería interesante, por ejemplo, que en algunas clases puedan hacer puedan tener esa estrategia para que cada quien pueda ir haciéndose de contenido. Y al final, si vas a una librería, toma una foto. Si estás leyendo, toma una foto. Ese contenido que es espontáneo, que no te lleva mucho tiempo hacer, pero que con un poquito de creatividad, que seguramente no le falta a nadie aquí, vamos a generar algo que va a darle valor a las demás personas. Eso. Muy bien. Pues chicos, lo vamos a dejar aquí. Juan López, Juan te está preguntando, ¿cómo puedo contactar con Neikel para solicitar una asesoría? Neikel, tú mismo. ¿Qué tal si por las redes sociales, por ejemplo en Instagram, Neikel Javier, que es mi segundo nombre? Neikel Javier, lo voy a escribir. ¿Lo puedo escribir? Sí, sí, lo tenéis, de hecho, aparece debajo de tu nombre. Perfecto. Tanto en Instagram, como en Facebook, como en Twitter, como en LinkedIn. El mismo nombre de marca, Neikel Javier. Y allí conversamos y estoy a la orden para cualquier cosa en la que pues, pueda apoyar y ayudar. ¿Ya? Muchas gracias. Pues chicos, espero que os hayamos dado, vamos, sobre todo Neikel, que os haya dado ideas sobre el tema, sobre qué hacer, sobre qué no hacer, sobre con qué tener cuidado, sobre cómo trabajar todo esto. Tened claro que, ya os lo comentábamos antes, a día de hoy tienes que trabajar las redes sociales. Antes de ponerte, establece cuál es tu marca personal, cuál va a ser tu marca personal, cómo la quieres trabajar, prepárate un buen marketing de contenidos y encuentra dónde se encuentra tu nicho, dónde se encuentra la gente a la que te vas a dirigir. Y a partir de ahí, empieza a trabajar. Muchas gracias, muy interesante, Neikel. Gracias a ti, Pilar. Un beso grande. Muy corto, muy corto, muy corto. Muy corto porque tú has llegado tarde. Llevamos, ¿qué hora es? No, qué broma. Tranquilo. Hora y media. Ya lo sé. Llevamos hora y media ya aquí de charla. Bromita. Después lo veo cuando lo subáis ahí. Muy bien. ¿Sabes lo que pasa, Teo? Que yo después cuando lo grabas en YouTube, yo te pongo a doble velocidad. Ah, bueno, vale. Y oírte así ahora es como un bajón, ¿eh? Porque, Claro, no es lo mismo. Vale. Venga, chicos. A Luz, nos vemos mañana miércoles. ¿Vale? María y Mari Carmen, nos vemos el viernes. Y Pilar y Alberto, a vosotros ya la semana que viene. Besos, cuidaros mucho. Mañana os subo el vídeo a YouTube y ya lo compartiremos. ¿Vale? Besos. Gracias. Gracias, un placer. Gracias, chao.